Estoy teniendo un poquito de dificultad con mi conexión, pero ¿me escuchan ahora? Ok. Bueno, pues busquen su Biblia, ¿verdad? En Mateo 11:28. Mil disculpas por la interrupción. Tengo, me falló la internet. Cuando lo tengan, pues me dicen amén de ahí donde están en sus casitas. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Vuelvo a leerlo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, gloria a Dios. Y el tema, ¿verdad? Que yo de esta noche es un llamado a todos los angustiados para aprender a permanecer o descansar en Cristo. Pero más que permanecer, Dios lo que me ha ido hablando y mostrando, ¿verdad? En todos estos días es a descansar en Él. A descansar, a dejar nuestras angustias, nuestros temores, nuestras preocupaciones, ¿verdad? Dejarlo todo en sus manos. Y en Mateo 11:28, este versículo describe, ¿verdad? Cuando los judíos, ¿verdad? Sufrían bajo una carga de responsabilidades religiosas que los sacerdotes, rabís, escribas y fariseos habían puesto sobre ellos. Pero cuando Dios les dijo la palabra descansar, el Señor lo que quería era darle un alivio a todos ellos por por esa carga. Este versículo es considerado por muchos uno de las mayores promesas de Jesucristo, el descanso de todas nuestras cargas. En su tiempo existían muchas personas que se encontraban cansadas y angustiadas por las dificultades de la vida y no habían encontrado descanso para su alma. El llamado de Dios es precisamente para estas personas, es decir, personas cargadas del pecado, angustiados por la injusticia de la vida, cargadas por la responsabilidad religiosa, como lo había mencionado, ¿verdad? Anteriormente, frustradas por los fracasos y en general todo aquel que esté cansado de luchar por sus problemas o situaciones presentes. Actualmente vivimos en un mundo de tribulación, un mundo azotado por la violencia, las enfermedades, las traiciones, el odio, la pobreza, desigualdades, donde el hombre desesperadamente busca descanso para su alma. Lo único que muchas veces buscamos escapar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestros procesos, nuestras pruebas, de manera equivocada, para evitar nuestras penas, como por ejemplo el mal uso del dinero, donde muchos creen que la seguridad se encuentra en tener riqueza, pero la Biblia dice todo lo contrario. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en esta parte del mal uso del dinero, ¿verdad? Vemos como algunas personas muchas veces, y yo hablo en mi caso pasado, ¿verdad? Cuando venían las preocupaciones o yo estaba bajo presión de algún proceso o circunstancia que se presentara en mi vida, eh, yo pensaba que todo yo lo solucionaba pues yéndome tal vez de shopping y haciendo mal uso de un dinero, y digo mal uso porque eh, compraba cosas sin necesidad, cosas que realmente ni necesitaba y a lo mejor yo tenía, pero pensaba que esa era la manera de escapar
de la situación en la que yo me encontraba. Y al final de cuentas, cuando tú terminas de irte de shopping y compras todo lo que quisiste y sientes como un alivio de todo eso que tú compraste, porque desahogaste ahí todo lo que te estaba sucediendo, te encuentras que estás en la misma situación. Y verdaderamente, ¿qué hiciste con tu tiempo? Nada. ¿Qué hiciste con ese dinero? Lo malgastaste y le diste un mal uso. Y otro caso, ¿verdad?, que casi siempre vemos en muchas personas es el vicio, donde algunos creen que podrían escapar de sus angustias a través de la droga o el alcoholismo. Pero también estas personas están erróneas cuando hacen esto, porque en Proverbios 23, 29 al 30 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas del balde? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. O sea, desahogamos toda nuestra angustia, vemos como tanto adultos como jóvenes pasan por alguna situación, tribulación y piensan que en el alcohol es que pueden desahogar todo esto, y eso es erróneo, porque la mejor solución que tú tienes en tu vida es entregarle esas cargas por las que tú estás pasando, esa situación y todo lo que tú estás viviendo en ese momento, dejarlo en las manos de Dios, porque Él es el único que puede resolver todo eso. No es el mal uso que le puedas dar al dinero, el involucrarte en el vicio como en la droga o en el alcoholismo. En este versículo de Mateo nos dice que Cristo nos invita a dejar nuestros problemas a sus pies y descansar en Él. En el mundo de hoy, muchos de nosotros nos enfrentamos a muchas presiones en el día a día. A menudo se espera que nosotros encontremos un equilibrio satisfactorio en el uso del tiempo, para el ministerio, para la familia, amigos, trabajo y nosotros mismos. Y es fácil llegar a estar frustrados y agotados. ¿Y cómo podemos aprender a experimentar el descanso al cual Cristo nos llama? La intención de Dios para nosotros es que podamos experimentar el descanso para el cuerpo, el alma y el espíritu. No busquemos solucionar todo con el dinero, drogas o alcohol como se mencionó anteriormente, sino que aprendamos a confiar completa y verdaderamente rindiéndonos al Padre, dejando en sus manos nuestras cargas. Debemos decidir poner nuestras cargas a sus pies y abandonarlos allí. El salmista estaba convencido de la capacidad de Dios para satisfacer la necesidad de su alma cuando él dijo en el Salmo 62, 1 al 2: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en el 62, 5, 6 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, y es mi refugio, no resbalaré. ¿Qué nos quiso decir Dios con esto? Que era para que entendiéramos completamente el concepto del descanso. Y para eso, ¿verdad?, nos vamos a ir también a Mateo 11, 29, 30, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita a tomar un yugo sobre nuestros hombros. Se utiliza un ejemplo como el de la agricultura, tan familiar a los de los discípulos, para ilustrar su enseñanza. Los yugos de bueyes eran de madera. El buey es llevado y las medidas son tomadas. El yugo era entonces terminado y el buey era traído de vuelta para ser probado. El yugo era cuidadosamente ajustado para que encajara bien. El yugo es un marco de madera utilizado para unir un par de bueyes por el cuello para que pudieran tirar de un arado a una carga. Se trataba de un dispositivo de compensación.
a veces un buen joven necesita que se les enseñe a trabajar. Así fue emparejado, así fue como fue emparejado con un animal de más experiencias. Esto ilustra a la perfección nuestra relación con Dios. Mientras caminamos a su lado y compartimos el yugo y la carga no desaparece, pero sí se nos hace más ligera. En comunión con Jesús nos enteramos de que su yugo no es duro y opresivo, pero razonable. La dulce compañía de Jesús es la que nos trae la paz, la comodidad, y Él nos permite seguir adelante. Es por eso que el apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Y esto lo vemos en Filipenses 1:6. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos aprender a experimentar la presencia de Cristo en una manera que traiga paz y consuelo? ¿Cómo podemos realmente compartir nuestras cargas con Él? Hubo un tiempo en mi vida que yo no entendía qué era dejar las cargas en las manos del Señor, porque pensaba que cuando se me presentaba algún proceso o alguna prueba en mi vida, alguna situación, todo mi escape era tratar de quitarme la vida. Y donde yo llegaba a un hospital psiquiátrico. Pero lo que yo no veía es que Dios ahí me resguardaba, que quien me estaba resguardando era el Señor, porque tenía un propósito conmigo y sigue teniendo un propósito conmigo. Y no fue hasta que llegué, ¿verdad?, hasta entrar en un proceso que jamás pensé en el cual yo pudiera haber estado y pudiera haber pasado, porque mientras nosotros estamos, todas las cosas a nuestro alrededor están bien, pues nosotros nunca pensamos que va a llegar un proceso a nuestras vidas, que vamos a estar mal, pero es que no nos damos cuenta que cada proceso que Dios permite en nuestras vidas es diferente, pero es diferente porque Dios lo que quiere en medio de la prueba, en medio del proceso, es que tu mirada esté puesta en Él, en su presencia, porque Él lo que quiere es sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Él busca algo de ti, de mí, algo diferente. Y lo que yo pude entender en medio de mi prueba, en medio de mi proceso, cuando más yo le decía al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Y le cuestionaba tanto, era que lo que Dios quería era que yo estuviera más fuerte que nunca y parada sobre la brecha y sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Él. Porque yo pensaba que con mis fuerzas yo lo podía todo. Pero no es con la fuerza natural, es con la fuerza sobrenatural, que cuando tú depositas tus procesos y tus pruebas en manos del Señor y aprendes a descansar en Él lo hace todo por ti y tú no tienes que hacer nada. Y entonces esas fuerzas que tú ves en ti, esa fortaleza que Dios te da, esa misericordia que Dios tiene contigo, quien te la da es Él. Y tú reconoces en ese momento que no era con tu fuerza, sino que tienes que aprender a esperar en Él, a depositar todo en Él. Y no fue hasta ese momento que yo pude entender todo eso. Y me di cuenta que todo este tiempo quien me ha estado guardando y quien ha estado de mi lado ha sido Él. Y en medio de esa prueba entendí que mi escape no era quitar mi vida, sino aprender a confiar y a esperar en Él. Porque cuando Dios nos habla no nos habla porque sí, Dios nos habla porque Él quiere algo. Y nosotros tenemos que esperar en su propósito. Y cuando Él dice, yo voy a hacer esto, es porque Él lo va a hacer. Y mucha gente se me acerca muchas veces y me dice, ¿por qué tanta fortaleza? Porque vuelvo a lo mismo. Eso es lo que Dios hace contigo en medio de cualquier prueba, en cualquier proceso. Pero Dios lo que te dice hoy es que tú aprendas a descansar y a permanecer en Él. Que no te angusties, que no te preocupes. ¿Estás pasando por la prueba? ¿Estás pasando por un proceso? Solo tienes que aprender a descansar en Él y a esperar en su tiempo, a que Él cumpla sus propósitos y sus promesas en ti. Nuestra parte es mantener una relación de momento a momento de comunión con Él. Esto requiere un esfuerzo decisivo
consistente de nuestra parte al buscar trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. En Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después de aceptar a Jesús en nuestros corazones y vida, Él nos invita a venir a Él y a descansar, como dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Venid a mí es un llamado a toda la humanidad para que lo conozcamos. Es acercarse a Él para que podamos verle con nuestros ojos espirituales. Examinar con atención todo lo que Él nos dice en su palabra sobre la vida pasada, presente y futura. Sobre todo, conocerlo íntimamente a través de la oración, la fe y la obediencia. Es una invitación para tener trato íntimo con Él, con el Hijo de Dios, para que podamos conocerle de una manera íntegra, completa y personal. Es un llamado para experimentar sensaciones y sentimientos sobrenaturales, administrados por su poderoso amor, en una sensación como de fuego, con su poderoso amor manifestado, que purifica, sana, libera, santifica y nos prepara para recibir la vida eterna. En otras palabras, es un llamado a no tenerle miedo ni desconfianza a Él, porque Él no es como los señores de este mundo, que son mentirosos, que son duros, orgullosos, impíos, o que nos ponen más cargas para terminar de hundirnos. Él es delicado, nuestro Señor es delicado, y su trato es dulce y cariñoso porque Él nos ama. Él conoce perfectamente nuestras circunstancias, nuestras vidas. El Señor conoce nuestras limitaciones, debilidades e incapacidad para sobrevivir a este mundo, que muchas veces es cruel, y sobre todo para salvarnos nuestra alma de ir al infierno. Cuando Él dice yo haré descansar, nos dice que Jesús permitirá en algunos casos y provocará en otras las oportunas pruebas en nuestra vida para que aprendamos a descansar en Él. Pues es un proceso de aprendizaje que nos llevará a una madurez espiritual y plena. Estas palabras nos sugieren de que será un proceso que durará toda una vida. Pero nuestro Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y tenemos que creer en lo que Él promete. Tenemos que creer en lo que Él nos dice. Y si Él dice que va a caminar de nuestro lado, y si Él dice que en medio de cualquier circunstancia Él va a estar ahí, es porque Él está ahí, porque Él conoce todo lo que nosotros pasamos. Tenemos que dejar que sea Él el que esté en control, que lleve la rienda de todo lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. Como les dije, Él muchas veces nos lleva a aguas profundas, pero es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere llamar nuestra atención, porque muchas veces tenemos nuestra mirada fijada en otras cosas y no la tenemos puesta donde tenemos que llevarla, que es mirar hacia donde Él está. Mateo 11:28-20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así como aceptar su yugo de la obediencia y dejar que Él nos ayude a medida que aprendamos de Jesús. Se nos enseña a permanecer en Él. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y cuando Él menciona la palabra yugo, eso quiere decir que es la fe auténtica en su palabra, sus mandamientos y sus promesas. El peso de este yugo no es más que depositar en Él todo nuestro afán y confiar que lo va a solucionar a su tiempo de una manera perfecta. El peso de su yugo es soportar las pruebas de la vida con paciencia, esperanza y fe,
Conocer a Jesús de una manera experimental y real es poner todas nuestras cargas en sus manos. Solo así es cuando la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, nos llenará de la verdad, de la verdadera libertad en nuestro ser, espíritu, alma, mente y cuerpo. Y en estos días cuando Dios puso, ¿verdad?, esta palabra en mi corazón, llevaba tiempo yo lo que venía escuchando era la palabra descanso, descanso, descanso. Y cuando yo leí esta parte sobre descansar, que tengamos libertad en nosotros, en nuestro ser, nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo, pasó en estos días un suceso en mi vida que estaba yo realizándome unos estudios y el neurólogo me dice que tenía que ver a un oncólogo porque había salido mal en algo de mi médula ósea y ellos querían descartar un cáncer, pero verdad, para la gloria y la honra del Señor, pues no tengo cáncer. Ya me hicieron los estudios, verdad, y todo eso salió negativo. Pero humanamente muchas veces nosotros nos cargamos porque nos preocupamos, aunque sabemos a quién nosotros le servimos, ¿verdad? Pero humanamente cuando a ti te mencionan la palabra cáncer, tú piensas en que te vas a morir, piensas miles de cosas. Y cuando Dios puso esto en mí, una vez más yo entendí que en cada prueba, en cada proceso, en todas esas cosas que se te presenten en tu vida, tú tienes que descansar. Pero tienes que descansar no solamente tu cuerpo, sino también tu mente. Porque para mí yo pienso que descansar tu mente es descansar tu cuerpo. Van en conjunto. Eso es lo que te va a dar un descanso total, un descanso completo. Y cuando mi doctor primario me dice que me va a sacar de mi trabajo para que yo pudiera descansar mi mente y mi cuerpo, ahí tú entiendes qué es lo que busca el Señor. Que en medio de lo que está pasando, lo que único Él quiere es que tú descanses. Que tú descanses en Él. Que aprendas a depositar todo eso que llevas en tus hombros, que es cargado para ti. Que aprendas a depositarlo en Él. Porque Él está en control. Y así es como Él lo ha demostrado en mi vida. Que no importa lo que digan los médicos, que no importa lo que yo esté enfrentando, que no importa lo que venga, que no importa las situaciones, que no importa lo que estemos viviendo, Él está en control. Solamente aprendamos a descansar en Él y podamos ver su propósito, que es lo único que Él quiere. Y esto nos enseña a que Jesús vino a llamar a todos aquellos que estén cansados y angustiados. En el mundo solo encontraremos angustias y cargas, y ningún método humano puede traer a nuestra vida la paz que tanto anhelamos. Sin embargo, Jesús nos ofrece a descansar de estas cosas. Solo necesitamos acudir a Él y someternos a su yugo, es decir, su señorío, para encontrar la verdadera paz. ¿Qué cargas pesadas te está agobiando en estos momentos? ¿Qué peso le está causando pesadez y cansancio a tu espíritu? ¿Será el estrés o la presión en tu trabajo? ¿O tal vez sea el peso de una enfermedad? ¿Estés pasando por una crisis en tu matrimonio? ¿Tienes problemas económicos? ¿O quizás estés pasando una situación familiar con tus hijos, etcétera? Jesús no nos dice que eliminará nuestros problemas, nos dice que nos aliviará, porque la cruz nunca va a desaparecer de nuestros hombros. No es lo mismo un sufrimiento sin sentimiento como un dolor con sentido. Debemos entender que Jesús nos llama sin exigirnos nada, sin condenarnos ni juzgarnos. Solo espera que nosotros le entreguemos nuestro cansancio y agobio. Jesús conoce los retos y las angustias a las que nos enfrentamos y el cansancio mental y físico que sentimos. Él comprende nuestro estrés y las obligaciones y responsabilidades que nos abruman. No dejes que el peso de la vida y hasta tus responsabilidades te aplasten. Ser responsable sin estresarte.
Jesús te libera de tus cargas pesadas, no de las responsabilidades Él en sí, sino del peso de cargarlas por tu propio esfuerzo. Cuando vas a Jesús de todo corazón, Él alivia tu carga. Pongamos nuestras aflicciones, agobios, cansancio y todo lo demás en las manos de Dios y pidamos que nos dé alivio. Así que hoy solo te puedo decir que Dios te dice que le digas afuera al temor, a las dudas, a las angustias, a los afanes, a las enfermedades, a las deudas, a amarguras, mentiras, excesos, ataques del enemigo, envidias, injurias, fuera a todo lo vil, los engaños, maquinaciones y manipulaciones en tu vida. Porque nuestro Dios está hablando, porque nuestro Dios nos guardará cuando crucemos por las impetuosas aguas de los problemas, porque Dios no nos guardará cuando caminemos por las fuertes llamas de las tribulaciones. Y es hora que te digas, yo me quedo con el Dios de Jacob, con el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios que nos ama tanto que sin pensarlo entregó a su Hijo por nosotros. Un Dios poderoso en gloria, un Dios de interminables bendiciones, porque así es su amor, interminable. Y quizás tú te preguntes, yo te pregunté, ¿dónde está puesta tu seguridad? Y hoy solamente Dios te dice que Él siempre estará contigo, conmigo, con todos nosotros en medio de las dificultades y en los peligros. La presencia del Señor es nuestra única protección frente a los peligros de la vida. ¿Que vamos a ser probados? Sí. Pero de todo ello nos va a librar el Señor. Todos en algún momento vamos a pasar por momentos duros, difíciles en la vida. Eso es inevitable. Pero recuerda que tú no estás solo, que Dios siempre está contigo. Él nunca nos abandona. Y esta es la confianza que nosotros tenemos que tener para poder nosotros acercarnos cada día a Él. Confiar plenamente en lo que Él va a hacer. Y sobre todas las cosas que Él nunca nos abandona. Él permite unas cosas en nuestras vidas, pero Él no nos abandona. Él las permite porque Él quiere algo de nosotros. Solamente tenemos que aprender a depositar todo eso que nos sucede en nuestro diario vivir en sus manos y descansar en Él. Simplemente aprende a descansar en Él y verás que tus cargas van a ser ligeras, porque todo lo que empieza tiene un final. Nada es para siempre. Y antes de terminar, ¿verdad? Con mi parte, quiero leerle algo que estuve leyendo en estos días. Fue algo que me envió una persona, es un pastor de Puerto Rico que lo escribió. Fue una historia que él vivió, algo que él tuvo que pasar mientras salía de una iglesia, iba camino a su casa. Y él dice de esta manera: en uno de mis pastoreados para el año 2003, en el hermoso pueblo de Ay Bonito en Puerto Rico, una iglesia hermosa de la gente noble y buena pasaba ya entrada la noche por un lugar llamado La Sierra. De momento entramos en una neblina muy densa, donde se hacía muy complicada la travesía, y tuve que reducir la velocidad e ir muy lento con las luces intermitentes encendidas, hasta que logramos pasar la neblina y pudimos llegar bien a casa. En ese momento Dios me empezó a mostrar una gran enseñanza. Me ilustraba el Señor, así como la neblina pasó y pudimos seguir en la carretera hasta llegar a nuestro destino. Así sucede con las adversidades, los problemas, las enfermedades, las angustias, ansiedades, tristezas, depresiones, provocadas por tantas circunstancias que vienen a nuestras vidas, como este encierro por la pandemia. Pero hoy Dios solo quiere decirte que cuando esas nieblas te visiten, inmediatamente reduce la velocidad del ajoro de vida que llevas y prende las luces de la oración, confianza y la fe. Prende las intermitentes de una adoración continua. Incluye las luces del ayuno y la lectura bíblica, que tan importantes son en nuestras vidas.
y te aseguro que éstas te guiarán a puerto seguro, con tu camino bien iluminado en su presencia. Oye, estas pruebas como la neblina pasarán, así que es mejor permanecer en el camino que es Jesús, y así llegaremos a nuestro destino, a esas moradas eternas que Él nos ha preparado, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. En Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que nos quiere decir que mantener los ojos en Jesús es lo que nos permite tener dirección en nuestras vidas. Como dice el principio de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, hoy yo les digo, no quitemos nuestra mirada del Señor. Él es el único que nos dará todo lo que le estamos pidiendo en medio de nuestras oraciones y súplicas. Él es el único que aliviará nuestras cargas, angustias, temores, tristeza, y nos dará el descanso que tanto nosotros necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Solo cree, confía y deposita tu fe en el Padre Celestial. Y ten la paciencia para esperar que sea Él quien obre en cada proceso o prueba de tu vida, para que así puedas ver su misericordia en cada uno de nosotros, en ti, en mí y en todos nosotros, y ver cómo Él cumple sus propósitos y promesas. Y así como esas luces intermitentes lograron dejar alumbrar el camino en medio de la neblina, así Dios alumbrará tu vida en medio de tu proceso, porque todo lo que Él dice que hará, Él lo hace, y todo lo que Él dice que cumplirá, Él lo cumple. Solo aprende a descansar y a permanecer en Él. Y hoy yo solamente les quiero decir, ¿verdad?, que no importa, les dejo saber nuevamente, no importa tu proceso, no importa tu prueba, no importa por lo que tú estés pasando, aprende a dejar todo eso que estás viviendo. Aprende a descansar en el Señor. Aprende a dejar todo eso en sus manos. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, Él está en el asunto. Él siempre está en el asunto. Él siempre va a estar ahí contigo a tu lado, caminando de tu lado. Él no permite las cosas porque sí, Él las permite por un propósito. Él las permite porque Él quiere algo con cada uno de nosotros. Y así como yo he aprendido que en mi proceso, que me ha tocado vivir con mis hijas, porque es con mis hijas, yo he aprendido que lo que Dios tiene es un propósito con cada uno de nosotros. Y yo sé que sus propósitos se cumplirán, más sus promesas, porque yo sé que cada uno, Él quiere con mis hijas, con mi esposo y conmigo, Él quiere algo. Y así los quiere contigo y con cada uno de tu círculo familiar. Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Solo aprende a descansar en Él. Aprende a depositar todas esas cargas que te atormentan y que te angustian en Él. No tenemos por qué estar angustiados si tenemos un corazón dispuesto a que Dios entre en Él y en nuestra vida. Y si tú permites que Dios entre en tu vida y en tu corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios va a estar en control y Dios nunca te va a dejar de caer. Hoy Dios me ha dado la fuerza, la valentía, la fortaleza para yo estar de pie en medio de mis procesos, porque yo he dejado que sea con su fuerza y no he utilizado las mías. Aprende a ver lo sobrenatural y no lo natural, porque lo natural no te va a llevar a nada. Lo sobrenatural te va a dejar ver cosas que jamás tú le has pedido al Señor. Y Él te va a mostrar y te va a dejar ver muchas cosas, porque Dios es maravilloso y Dios es bueno. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, por mostrarnos, Señor, que no importa las circunstancias en las que estemos
viviendo, Señor, por la que estemos atravesando, Señor. Tú siempre harás un llamado a nosotros, Señor, para que nosotros podamos, Señor, dejar nuestras angustias, nuestras preocupaciones, Señor, y todo aquello que nos atormenta, Señor, en tus manos, para, Padre de la gloria, aprender a permanecer y descansar en tu presencia, descansar en ti, Señor Jesús, porque tú nos muestras, Señor, que cada día puede ser un día nuevo, Señor, porque cuando aprendemos a descansar en ti, Señor, tú nos enseñas a esperar en tu propósito, a esperar en tu tiempo, Señor, a tener la paciencia y a comprender, Señor, que no hay nada mejor, mi Dios, que estar en tu presencia, que depositar todo en ti. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Gracias, Señor, por dejarme por utilizarme, Señor, como un instrumento, Señor, para llevar tu palabra a otros. Yo espero, Señor, que en esta noche, Señor, con lo que tú has hablado, Señor, tú hayas llegado a los corazones, mi Dios, de aquellos que tanto necesitaban, Señor, escuchar que aprendamos a descansar en ti, que aprendamos a dejar todo eso, Señor, que cargamos en nuestros hombros, nuestras angustias, nuestros agobios, Señor, nuestros temores en ti, mi Dios, para tener descanso, para poder, Señor, cada día, buscar cada día más de ti, Señor, creer y confiar en tu palabra, Señor, porque yo sé, Señor, que lo que tú dices, tú lo cumples, Señor. Yo sé, Padre de la gloria, que lo que tú prometes se cumplirá, Padre Santo. Y te pido, Señor, mi Dios, que en esta noche, Señor, tú nos permitas descansar, nos permitas, Señor, levantarnos con bien, Señor, que dejemos hoy todo ese peso, Señor, que hasta no nos permite muchas veces ni descansar, dormir bien, Señor. Aprendamos a dejarlo en tus manos y que seas tú, Señor, el dueño hoy de nuestros sueños, Señor, hablando nuestras vidas, revelándonos, Señor, mostrándonos ese nuevo caminar, Señor. Y te pido, Señor, que tú estés con cada uno de los aquí presentes, Señor, y que nunca nos desampares. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre tienes misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.